Así que bueno, arrancamos entonces con el primer punto, que son los mecanismos psíquicos que aparecen como defensa frente a los temores y frente a un temor puntual que ya vamos a ver, ¿no? Como les decía, la pandemia vino a descolocarnos en muchos sentidos. Estamos viviendo en lo incierto, estamos viviendo cosas que no pensamos atravesar nunca, y lo que hay es, normalmente lo que nos pasa es una pérdida de referencias, ¿no? Porque uno no sabe de dónde sacar la información certera, ¿no? Si creerle a los medios, si creerle a los epidemiólogos, si creerle a los médicos, si creer... Es como que nos bombardean de información y no sabemos. ¿Se acuerdan al principio que hablaban un montón de cosas acerca de las vacunas? A uno le daba miedo hasta el tema de la vacuna, si estaban experimentando, si... Bueno, en fin, ahora todo el mundo, obviamente que está esperando vacunarse, ¿no? Yo, gracias a Dios, por mi profesión, que las dos son de mucho contacto, que es la docencia y la psicología, ya me vacuné. Bueno, estos síntomas que tengo, yo me vacuné la semana pasada, así que calculo que algo de los efectos de la vacunación serán, ¿no? Las dos dosis ya las tengo, la primera dosis también me dio fiebre y dolor de cuerpo, en fin, y bueno, en la escuela con mis compañeras hablamos de eso y a todas les dio un poquito de cansancio. Yo soy la única a la que le pegó más fuerte, pero bueno, cada organismo reacciona diferente, ¿no? Decíamos que lo cierto es que estamos en un contexto tan, pero tan incierto, que es difícil no atravesar un tiempo de ansiedad, un tiempo de angustia, un tiempo de temores, algunas oportunidades hasta de pánico, ¿no? Cuando ciertas informaciones, ciertas circunstancias nos desbordan, puede haber alguna crisis de pánico también, es decir, no estamos exentos de que nos pasen las cosas. O sea, el hecho de tener al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida es algo valiosísimo, pero seguimos estando en este mundo y atravesando las mismas cosas que atraviesa todas las personas. Entonces, no estamos exentos de que estas cosas nos pasen, ¿no? Por eso es es importante poder conocerlas, ¿no es cierto? ¿Se me escucha bien hasta acá? ¿Se corta? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, cualquier cosita me avisan, con algún gesto o lo que sea, yo las estoy viendo casi todas. ¿Qué entendemos por ansiedad? Bueno, la ansiedad es un estado de alerta continuo, ¿sí? Es un estado de alerta continuo que utiliza todos los recursos psíquicos para poder solucionar problemas o un problema, que además ese problema está continuamente en nuestros pensamientos. Por ejemplo, la ansiedad por miedo a contagiar, ¿no? A veces hay personas que tienen mucho miedo a contagiarse y otras que ser vector de contagio para, no sé, algún familiar de riesgo, los padres que son mayores. Entonces aparecen como ciertos pensamientos que nos acompañan todo el tiempo, donde nuestro psiquismo está tratando de alguna manera de defenderse y se produce, ¿no es cierto?, la ansiedad como un estado de alerta, ¿sí? No voy a hablar desde lo biológico porque no es mi campo, ¿no? Muchas veces se explica la ansiedad o el estrés desde lo biológico, desde el cortisol y todas las hormonas que se segregan. Bueno, esa parte yo la voy a obviar porque no es lo que más me interesa abordar ahora, sino más bien desde lo psíquico, ¿no? Desde lo que se da a nivel psíquico. El estrés también tiene que ver con una respuesta, ¿no? Algunas experiencias cuya exigencia excede los recursos que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, no hay un evento o un hecho que sea estresante por sí mismo, por sí solo, sino que es cada una de nosotras los recursos que tenemos, ¿sí? Muchas veces se agotan o se ven desbordados por cierta exigencia
de experiencias que atravesamos y a veces que se sostienen a lo largo del tiempo y que el tiempo también es un factor importante, ¿no? Porque no es lo mismo vivir 6 meses de pandemia que vivir 2 años o 3 años, no sabemos. Entonces, el factor tiempo también influye. Hay gente que va pasando por diferentes estados, ¿no? Al principio, bueno, hay personas que negaban, después se entraron en temor, después, y es como que se va procesando según el tiempo, según el paso del tiempo, va pasando uno por diferentes estados. Y esto pasa y nos puede pasar y es así. Entonces, por ejemplo, si somos muy temerosos o si estamos en un estado de miedo, de pánico, muchas veces lo que tendemos es a la parálisis, ¿no? El miedo paraliza, ¿no? La respuesta es la huida o la parálisis muchas veces. Entonces, la parálisis hace que uno se quede como en un lugar de temor o en un lugar de no poder hacer, no poder seguir adelante muchas veces, ¿no? Desde lo que es el quedarse encerrado, por ejemplo, más allá de las pautas que nos den a nivel gobierno, muchas personas al principio estaban tan temerosas que no salían ni a comprar, ¿no? Entonces, muchas veces el temor lo que provoca es cierta parálisis. Entonces, una cosa es el hecho en sí, ¿no? De lo que pasa. Y otra cosa son las interpretaciones. Muchas veces interpretamos los hechos o nuestra interpretación es lo que nos lleva a la acción, a cómo actuamos, según cómo interpretamos lo que está pasando. Una cosa es el hecho, la pandemia está pasando, es real, no está, nadie la inventó, no sabemos si el virus es de la naturaleza, fue creado, eso son todas conjeturas que uno puede tener una teoría, otro otra, pero lo real es que hay pandemia, es que hay un virus y que está haciendo estragos, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, cómo cada una lo interpreta, cómo cada una lo vive, eso va a determinar también cómo cada una se mueve, se maneja, qué actitud toma frente a esto, ¿no? Hay personas que lo niegan, ¿sí? Al principio de la pandemia, lo que hizo que nos quedáramos en casa y que no discutiéramos esa decisión, digamos, fue el miedo. Es decir, había un virus desconocido que estaba matando en China, después pasó a Europa, bueno, entonces, digamos, lo que nos guardó de alguna manera fue el temor, fue el miedo, y nadie discutía si estaba bien, si no estaba bien, como ahora se discute si estaba bien que haya clases, si no está bien. Es decir, al principio hubo tanto miedo que la gente acató la cuarentena de una manera bastante unánime, ¿no? Pero este miedo a la muerte no se puede aguantar por mucho tiempo, ¿no? Es decir, uno no puede sobrevivir mucho tiempo cuerdo, por decirlo de alguna manera, con un miedo constante a la muerte. Entonces lo que aparece frente a este miedo son mecanismos de defensa, psíquicos, ¿no? No es que hay un mecanismo de defensa, no es tangible, sino que son mecanismos de defensa psíquicos que aparecen cuando aparece este miedo a la muerte, ¿no? Por esto que, bueno, esto es más que suficiente del motivo que tenemos, porque vemos mucha muerte a nuestro alrededor, lamentablemente. Algunas más de cerca, ¿no? Entonces, digamos, aparecen algunos mecanismos, como les decía, por ejemplo, algunas defensas maníacas. ¿Qué pasaba? Estábamos encerrados, pero hacíamos un montón de cosas, ¿no? Nos pusimos a ocupar nuestro tiempo en un montón de cosas, a pintar, a arreglar cosas que hacía un montón que estaban rotas, nos pusimos a hacer un montón de cursos virtuales, empezamos a hacer y hacer y hacer. Las defensas maníacas no porque son algo patológico para nosotros, sino porque tienen que ver con esto de hacer compulsivamente, de ocupar el tiempo, de pensar que perdemos el tiempo acá encerrado, entonces hay que ocuparlo. Y entonces hacíamos y hacíamos y hacíamos. También hay muchas defensas que tienen que ver con proyectar, es decir, proyectar la culpa en el afuera. La culpa la tiene, no sé, el gobierno que toma malas decisiones, la culpa la tiene
el G20 que fabricó el virus para matar y diezmar la población, la culpa, empezar a proyectar afuera lo que nosotros no podemos entender y lo que no podemos tramitar psíquicamente. No estoy diciendo, no estoy, digamos, no estoy dando ninguna opinión en relación a eso, no lo sabemos, es decir, no hay ninguna certeza en relación a eso, ¿no? Tenemos también temores, ¿no? Temores que, digamos que, si bien hay un temor de base a la muerte nuestra, de seres queridos, ahí está ese temor de base, lo que nos pasa es que ese temor frena la vida, nos inunda. Ese temor, muchas veces lo alimentamos, no conscientemente, no es que decimos, bueno, ahora vamos a hacer esto para alimentar, pero el hecho de estar 24/7 escuchando noticieros, escuchando las cifras, escuchando malas noticias, es una manera de alimentar un poco ese temor. Digo, no es que lo hagamos a propósito, ¿no? Pero esto de estar tan informados todo el tiempo, también es una manera de alimentar ese temor. Entonces creo que es importante poder también poner un freno a eso, ¿no? Digo, no estar desinformados, porque es importante poder estar informados, pero tampoco estar todo el tiempo recibiendo información y recibiendo minuto a minuto cada cosa que va sucediendo. Estar informados, pero no estar sobreinformados, no estar pendientes permanentemente de la información. ¿Cómo afecta la cuarentena? Hay muchos otros mecanismos, ¿no? Les nombro algunos, ¿no? Esto de la proyección, de la negación, los que niegan la pandemia, los que dicen esto es todo un invento, esto no existe, la PCR te puede dar positiva si tenés una fiebre, entonces ahora todo es coronavirus, pero en realidad muchos son, ¿no? Hay gente que niega, bueno, en fin, son todos mecanismos de defensa, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta la cuarentena y la pandemia a los vínculos afectivos? ¿Hasta acá se escuchó bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Entonces, ¿cómo afecta la cuarentena y la pandemia a los vínculos? Escuchaba la semana pasada a un colega, un psicoanalista que se llama Luciano Lutero, que es un psicoanalista joven, pero con un recorrido académico muy importante, enseña en la universidad, es una persona con bastante criterio a nivel académico, ¿no? Y con una mirada social bastante completa, bastante importante. Y él dice, la angustia que vivimos hoy, dice literalmente, es darnos cuenta de que ya estábamos en cuarentena. Y yo dije, wow, ¿qué será esto? ¿Qué querrá decir, no? Es decir, dice él, que ya estábamos aislados mucho antes de que arrancara la pandemia. ¿Aislados cómo? Bueno, ansiosos, hiperactivos, siempre ocupados por algo diferente, siempre a las corridas, siempre acelerados buscando algo para hacer. Es decir, estábamos viviendo mal, dice él, ¿no? Estábamos viviendo mal. ¿Por qué? Porque dice que la vincularidad, es decir, los vínculos más importantes, más cercanos nuestros, es intrínsecamente conflictiva. ¿Qué significa esto? Que los vínculos que más nos crean conflictos son los más cercanos. Es decir, uno no se pone mal si discute no se pone mal, no se angustia de la misma manera si discute o si tiene algún conflicto con hijos, padres, pareja, que con, no sé, el vecino de la vuelta porque estaciona el auto en el garage nuestro, o con el verdulero que nos vende siempre la fruta podrida, ¿no? Uno no se pone de la misma manera, no se angustia de la misma manera cuando el conflicto es con alguien muy cercano.
especialmente con alguien conviviente, es decir, con alguien que está en la misma casa, que vive ¿no? Y familiares muy cercanos, ¿no? Padres, hijos, pareja, ¿sí? Hermanos. Entonces, él decía que nosotros, para escapar un poco de esos conflictos, de esos vínculos, aunque vivamos en la misma casa, estamos cada uno en la suya. Es decir, básicamente eso, ¿no? Haciendo, hiperactivos, buscando qué hacer, buscando en qué ocupar el tiempo. Entonces, ¿qué vino a revelar la pandemia? Dice él, o la cuarentena, que ya estábamos aislados de antes. Y me parece un concepto muy importante para poder pensarlo. Entonces, ¿qué pasa en cuarentena? ¿Qué pasa cuando estamos aislados? Bueno, muchas veces, digamos, esto que aparecía al principio, donde todos acatábamos la cuestión de estar aislados o de estar en nuestra casa, no salir, no juntarnos, eso cae en algún momento, después de mucho tiempo, y uno empieza a cuestionar, empieza a preguntarse, bueno, pero esto estará bien, esto estará más o menos, por un lado nos cuidamos físicamente, pero psíquicamente, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene para los chicos no ir a la escuela, no? Empiezan toda esta serie de preguntas que son muy válidas, porque, ¿qué pasa? No somos máquinas de acatar órdenes. Y muchas veces, ¿qué nos pasa a nivel psíquico? Soñamos mucho. ¿No les pasó que en cuarentena empezaron a soñar más que antes? O se empezaron, no es que uno no sueña, uno sueña siempre. Se empezaron a acordar más los sueños, y sueños muy vividos, ¿no? Muy, que parecen que fueran reales. Uno se despierta y como que le cuesta, ¿no? Caer en que era un sueño, caer en la realidad. Y muchas veces son sueños bastante angustiantes, uno lo dejan medio, medio angustiado, ¿no? Uno sueña más y muchas veces se sueña cosas que uno desea. Otras veces son sueños que uno dice, bueno, no sé por qué soñé esto, me parece horrible, pero otras veces se sueñan cosas que uno desea. Por ejemplo, en el momento de mayor aislamiento, uno soñaba estar en una fiesta con gente que conocía, o estar en una reunión familiar, en una mesa familiar, ¿no? Los sueños son una manera, una vía de realización del deseo, ¿no? Porque en la vida de vigilia no lo podemos hacer por determinadas cuestiones, por prohibiciones, porque no estaría bien visto, no sé. Entonces, los sueños muchas veces es una manera que tenemos de realizar ciertos anhelos, ciertos deseos, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con los adultos? Vamos a puntualizar un poquito esto. Los niños tienen sus recursos propios y es muy importante poder verlos y poder, no solamente mirarlos, no solamente ver a ver qué hacen, que estén bien, que no se golpeen. Esto de mirar lo que hacen los niños, qué recursos tienen los niños. Y me parece muy importante ver que los niños tienen sus recursos propios. El dibujo es un recurso muy importante que tiene un niño. Y no sé los que tienen, las mujeres que tienen niños, si alguna se dio cuenta de, hay un dibujito que se repetía mucho en los niños, ¿no? Un dibujo. No sé si a ustedes les pasó, pero vi a muchos niños de la escuela donde yo trabajo, a mi propio hijo, dibujar mucho el coronavirus y lo hacían, ¿no? Con los pelitos, ¿no? Que aparece, que es como se lo conoce así en forma de caricatura, y un ejército, él hacía siempre un ejército para luchar contra el coronavirus, ¿no? En la escuela hicieron un escudo, entonces él fabricó el coronavirus, le hizo una cruz como tachándolo y todo un ejército que lo iba a atacar. Bueno, son recursos que tienen los niños para tramitar sus temores también. Entonces es interesante. Veíamos también algunos juegos muy interesantes en los niños en el momento de aislamiento.
por ejemplo, esto de, bueno, hay que quedarse en casa, ellos no tenían su espacio por fuera, que es la escuela, y entonces, ¿qué hacían? Hacían casitas, no sé si a alguna le pasó, pero yo vi muchos ejemplos de nenes haciendo casitas adentro de la casa, haciendo una casita adentro de la casa, ¿no? Agarraban mantas, sillas, colchones y se hacían como unos refugios para estar ahí adentro, ¿no? Tener su espacio y, bueno, un espacio de ellos, ¿no? Bueno, mi nene lo hacía al principio, después nosotros se lo hacíamos a él, le poníamos algunas cositas ricas, le dábamos la sorpresa y, bueno, él se divertía mucho con eso y, bueno, mi hijo más grande también se metía con él y, bueno, lo que pasa es que mi hijo dio como un estirón bastante importante y, bueno, del año pasado ahora sé que no se metería en la casita, pero el año pasado todavía, bueno, hacía esas cosas, se metía con el hermano y jugaba, en fin, pero se veían esos recursos de los chicos, ¿no? Discúlpame, Natalia. Buscar como su espacio dentro de una casa donde, bueno, sí, cómo no. No, te quiero mostrar que justo tengo la casa armada en el patio. La casita de mi nene está armada en el patio, la que vos decís. Bien, mirá, claro, muy bien, no sé muy si bien. se ve ahí. ¿Se ve? Claro. Sí, sí, se ve. Claro, claro. Eso. Exactamente. Ahí está. Fue bueno. todo el tiempo así. Tiene 6, 7 años. Exacto. No, era para mostrar eso que es claro, verdad, bueno. lo que está diciendo. Un año menos que mi nene. Bueno, sí, bueno, y ahora que de vuelta ellos no fueron a la escuela, otra vez están con esta, digamos, obligatoriedad de estar en la casa todo el día, ¿no? Por más que uno le invente cosas o uno se mate para que los chicos estén entretenidos y tratando también los padres de que no estén todo el tiempo con las pantallas, que eso es toda una lucha. Ellos también tienen sus recursos, ¿no? Y es importante que así sea. Yo siempre digo que lo más importante en los niños no es esto de que sean calladitos, obedientes, ¿no? Sino que jueguen, que sean traviesos también, porque este es el tiempo de transgredir y de ser traviesos. Los padres tienen que estar, tienen que poner límites, pero un nene que no juega y que no habla es, digamos, hay que estar mucho más atentos a eso que a un nene que por ahí es más inquieto, más liero, ¿no es cierto? Un poco más desobediente, bueno, eso ya es una cuestión más de límites, pero no es para preocuparse como si, por ejemplo, un niño no habla nada, o no dibuja, o no juega, o no se comunica, bueno, esas son cosas que obviamente que hay que atender, estar atentos. También pasaba que se negaban y se niegan, ¿no?, a hacer la tarea, ¿no?, a esto de poner a los padres en el lugar también de docentes, la mamá maestra, la mamá, la mamá todo. Con eso los chicos también un poquito protestan, ¿no?, a su manera. Bueno, esto de no querer sentarse a hacer la tarea, no querer sentarse a tener los Zoom de la escuela, todas esas cosas son perfectamente entendibles y son normales porque, digamos, hay algo que se está saliendo de su lugar, ¿no?, en este tiempo. Es un tiempo que nos atraviesa a todos, grandes y chicos. Entonces, bueno, los grandes estamos con la, digamos, la presión también de poder brindarles a los chicos, a los niños, cosas que antes delegábamos en otros. El tema de la educación, bueno, era en la escuela, nosotros ayudábamos por ahí a hacer tarea, depende de la edad de cada uno, pero ahora, bueno, como a mí me pasó el año pasado, Franco, mi nene más chico, empezó a leer en mi casa, digamos, tuvimos que nosotros enseñarle la lectoescritura, digamos, fue un desafío y fue muy arduo y muy cansador, ¿no? Entonces estamos con una responsabilidad extra bastante importante. Ellos
perciben y entienden más de lo que creemos. Por eso les decía, tener el noticiero de fondo todo el día, por más que ellos estén jugando, uno los vea que están entretenidos con otra cosa, bueno, están escuchando todo lo que pasa a su alrededor. Y escuchar muchas malas noticias a los nenes tampoco les hace muy bien, a los grandes tampoco, pero los nenes también escuchan y entienden perfectamente todo lo que pasa alrededor. Es importante que los cuidemos en ese sentido. No sé si alguna vez vieron la película La vida es bella, el papá el protagonista, que es, bueno, el papá le dibuja como un mundo de fantasía en medio del campo de concentración al nene, ¿no? Es un poco la tarea del adulto, no así tan, digamos, en esa película se muestra algo bastante inverosímil, bastante florido, bastante, pero la función del adulto es un poquito velar la cruda realidad, ir como bajándole la realidad, pero de manera más, ¿cómo decirlo?, más digerida, más masticadita, no tan cruda como un adulto sí puede estar parado para recibirla, aunque tampoco, digamos, estamos, tenemos una coraza en ese sentido, ¿no? Y somos bastante permeables a angustiarnos y a ponernos mal, pero como adultos tenemos esa doble responsabilidad. ¿Qué pasa con los adolescentes? Perdón, ¿hasta acá alguna pregunta, comentario? No, quizás lo que vos decís, esto de bajarles más a los chicos, también bajárselo con el tema de la fe, ¿no? De repetirles constantemente que aunque todo esto esté pasando, nosotros Dios nos cuida, que nosotros a ellos generalmente le hablamos con Jesús, que Jesús está con él y lo cuida, ¿no? Creo que es la forma más buena que tenemos aparte para aprovechar esto, para incrementar la fe en los niños. De decirles constantemente y repetirles constantemente que Jesús es el que nos cuida. Así que estamos seguros con Jesús, que es nuestro protector, ¿no? Con eso que vos decías del escudo y todo eso que a lo mejor los chicos dibujan, y por ahí nosotros también como adultos también decirles que Jesús es nuestro escudo en todo esto, ¿no? Tal cual, Cristina. Exactamente, nosotros tenemos esta herramienta también para poder hablarles a los chicos y incrementar, como decía Cristina, su fe, utilizar estas circunstancias para poder alimentar su fe, ¿no es cierto?, fortalecer su fe. Esto es muy importante. Los adolescentes también se las ingeniaron de otra forma. Los que tienen hijos adolescentes se darán cuenta que cuesta mucho que se vayan a dormir a la noche, ¿no? Bueno, ellos también están aislados, ellos también están obligados a pasar todo el día en casa. Ya lo estuvieron el año pasado, ahora un poquito también se volvió que no tienen, lamentablemente no van a la escuela, hacen todo desde casa, los que tienen la suerte de tener conectividad, los que no tienen nada, lamentablemente, o tienen que ir hasta la escuela a fotocopiar, en el mejor de los casos que lo cumplan y que lo hagan. Esto es un problema bastante grande, ¿no? Pero, digamos, hay un conflicto que más allá que estemos o no en pandemia, que atraviesa a todo adolescente, que es el conflicto con los padres, ¿no? Todo adolescente entra en conflicto con los padres. Y esto pasa y tiene que pasar. No es que está mal que un hijo que entre en conflicto con los padres es un hijo desagradecido o es un hijo rebelde. Digamos, un hijo adolescente entra en cierto conflicto con los padres y esto es esperable que pase, nos guste o no nos guste. A mí me genera conflicto eso, como mamá de un adolescente, pero sé que eso es esperable y que eso pasa. A cada uno le pasa y se le juega de diferente forma, ¿no? ¿En qué radica este conflicto? En que hay una revisión del vínculo infantil con los padres. Se revisa lo que vendría a ser el vínculo infantil, porque los adolescentes ya no son niños, están en una etapa de transición. No son ni niños ni adultos. Entonces, como toda etapa de transición tiene sus
tire y afloje, ¿no? A veces parecen niñitos muy dependientes de los papás, otras veces parece que se quisieran llevar el mundo por delante y que ya no nos necesitan, pero están como en ese tire y afloje permanente, los adolescentes. Lo importante es que puedan tramitar ese conflicto y que puedan hacer un camino propio y creativo, que lo hacen a veces con algunas transgresiones, ¿no? En este caso, que yo les decía, qué difícil que se vayan a dormir a la noche. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto de estar en casa todo el día hace que no tengan ese lugar que ellos tienen, de estar con sus pares, con sus amigos. Entonces, el momento, ellos, digamos, hay este mismo psicólogo que les decía, que escuchaba una charla muy interesante, decía que ellos empiezan como él le llama el contraturno. Sí, está bien, aceptamos estar bajo el mismo techo 24/7, pero a contraturno, ¿no? Cuando los adultos se van a dormir, ahí arrancan ellos, ¿no? Esto de poder tener un espacio solos. Entonces ahí empiezan a hablar con los amigos, se conectan, juegan en red, se comunican con sus amigos, hablan un montón. Yo lo escucho que está ahí, cuenta su historia, porque no es que yo a veces paro la oreja un poquito, ¿no? Porque es importante también saber qué es lo que están haciendo. Y escucho que mi hijo le cuenta, así, porque mi mamá es esto, mi papá es lo otro, en la iglesia hacemos tal cosa. O sea, como que cuentan, necesitan como este espacio de contar sus vidas, ¿no es cierto? Con sus pares, compartir. Entonces, esperan a que los adultos se acuesten y ahí arrancan ellos, ¿no? Como que necesitan ese contraturno. Entonces, muchas veces yo al principio me enojaba, ¿por qué, Felipe, si te decimos que te acuestes a la 1, son las 3, bajo a tomar agua y te escucho hablar o te escucho conectado, ¿no? Y a veces más de las 3. Entonces, al principio uno se enoja, pero después, digamos, es importante saber que son recursos que ellos utilizan como medios, como pequeñas transgresiones, ¿no? Algunas son transgresiones más importantes que generan ciertos riesgos y que hay que estar atentos, ¿no? Pero otras tienen que ver con esto de poder hacer su propio camino y de poder encontrar su propio espacio de crecimiento, ¿no? Por fuera del adulto, ¿sí? Y no es que no nos quieran o que dejaron de querernos o que dejaron de respetarnos, es que necesitan algo por fuera del adulto, esto de estar con sus pares, tener otros referentes, ¿sí? También. No se trata de un enfrentamiento, sino de un acompañamiento. Es decir, el adolescente no se lo cría como a un niño, al niño se lo cría, ¿sí? El adolescente se lo acompaña. Que se lo acompañe no significa que no se le ponga límites. Límites le vamos a seguir poniendo porque somos los papás y todavía no están en condiciones de tomar las decisiones por sí mismos todo el tiempo, aunque sí algunas pequeñas cositas las van decidiendo ellos, pero siempre nosotros los acompañamos. Esa es la función de los adultos para con los adolescentes, ¿no? Poder guiarlos, poder aconsejarlos, poder acompañarlos, pero no criarlos. La crianza ya es más del orden de lo infantil. El niño sí necesita ser criado, ¿sí? Digamos, para acompañar a un adolescente, a un jovencito, es necesario correrse nosotros del lugar del sabelotodo. Muchas veces creemos que decirle a nuestro hijo, mira, yo cuando vos vas, yo ya fui y vine 20 veces, yo tengo muchos más años que vos, tengo mucha más experiencia, mira, yo te voy a decir cómo son las cosas. Esa actitud para un adolescente es contraproducente, o sea, produce totalmente el efecto opuesto al que queremos lograr, porque ellos se cierran frente a eso, frente a un adulto que se pone en el lugar del saber o del sabelotodo, ellos se cierran, ¿sí? Es necesario acercarse con una actitud de sorpresa, esto de dejarnos sorprender, de dejarnos enseñar por el adolescente, dejarnos enseñar a cómo el adolescente necesita que yo sea madre o padre, ¿no?
cómo lo necesita, qué está necesitando, ¿no? Dejarnos enseñar, no ponernos nosotros en un lugar de, ¿no? pared a la que no se puede atravesar, penetrar, porque nosotros sabemos todo y ellos tienen que obedecer y tienen que respetar y tienen que, bueno, es muy importante marcar esa diferencia. Una cosa es poner un límite, poner horarios, decir, digamos, que se respeten las reglas de la casa. Si queremos poner algún horario en relación a, bueno, en el almuerzo, por ejemplo, es importante que estemos todos juntos, o en la cena es importante que estemos todos juntos. O sea, ese tipo de reglas que son importantes, que tienen que ver con las reglas de cada familia, ¿no? Cada familia tiene sus propias reglas. Pero no desde el lugar de autoritarismo, de imposición, de avasallar. Eso es importante. También no podemos acompañar a un adolescente si nosotros estamos con actitudes adolescentes, es decir, si nosotros no nos posicionamos como adultos, si creemos que todavía estamos en ese momento de la vida donde decidimos qué queremos ser, ¿no? Que tenemos toda la vida por delante, que nos tienen que comprender a nosotros, nuestros hijos, no. O sea, el adulto somos nosotros. Para poder acompañarnos tenemos que posicionar nosotras como mujeres adultas, que acompañan, que están disponibles emocionalmente para nuestros hijos. Muchas veces estamos tan ensimismados en nuestros propios conflictos, en cosas no resueltas, que no acompañamos como debemos a nuestros adolescentes, a nuestros hijos chiquitos. Entonces, bueno, en ese caso es importante poder atender esos conflictos personales, ya sea con un líder, con un psicólogo de confianza, poder poner en palabras lo que nos pasa. Comentarios, preguntas hasta acá, adolescentes, niños. ¿Estamos bien con el tiempo? Pasamos a las herramientas, posibles herramientas para enfrentar todas estas cuestiones que aparecen. Los adultos estamos, digamos, atravesando todo esto y con la sumatoria de la responsabilidad que tenemos los que criamos hijos o los que acompañamos adolescentes, ¿no? Y bueno, muchas veces también los que estamos a cargo de, como líderes de la iglesia o que estamos a cargo de personas que están bajo nuestro liderazgo, nuestro acompañamiento, bueno, estamos en una situación donde nos tenemos que sostener mutuamente, es decir, cuando uno está un poco decaído, saber que tiene a otro y así, ir como pasándonos la posta. Es importante pedir ayuda, muy importante. Herramientas para enfrentar la ansiedad y el temor. Para vivir mejor hay que trabajar cotidianamente. El estar bien es un trabajo. No nos sale naturalmente estar bien a nadie. Ojalá, si fuera así sería facilísimo, pero no es así. Es un trabajo cotidiano. Hay un libro muy interesante que se llama Vivir mejor, una tarea cotidiana. Es de Martina Lomo, un psicoanalista de Buenos Aires, que fue profesor mío en la UBA, y la verdad que me parece un libro muy interesante y una herramienta muy útil. ¿Qué significa una tarea cotidiana? En primer lugar, para poder saber qué cosas necesitamos, ¿no? Qué cosas tenemos que mejorar, es importante hacernos preguntas. Poner en palabras lo que podamos poner en palabras, no callarnos, ¿sí? La misma palabra de Dios nos dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, ¿no? El callar nunca es negocio, el callar nunca es una opción buena para nuestra salud. Es importante poder poner en palabras las cosas que nos angustian, que nos dan miedo, que nos pasan, que nos enojan. A ver, indiscriminadamente a todo el mundo, no.
sería un problema. Elegir con quién hablar, tener siempre a alguien en quien podamos confiar. Puede ser una sola persona, puede ser más, pero digo, tener a alguien para hablar, poner en palabras las cosas que nos pasan. Parece una pavada lo que digo, y seguramente lo han escuchado muchas veces, pero no siempre lo ponemos en práctica, no siempre decimos lo que nos pasa, por miedo, por vergüenza, por no querer molestar. Muchas pacientes que tengo me dicen, yo no cuento nada de lo que me pasa porque no quiero quedar cargosa o no quiero molestar al otro, ¿no? Qué difícil estar en esa posición, porque es una posición, en primer lugar, no es una posición noble, es decir, no molesto al otro, qué buena que soy, no, es una posición soberbia. Es importante que el otro nos vea con nuestras fallas también, no estar todo el tiempo mostrando algo que no es, porque nadie puede estar perfectamente bien siempre. Entonces es una posición que hay que de alguna manera conmover y cambiar, ¿sí? Posicionarnos en un lugar de seres humanos, no somos máquinas, no somos perfectos, necesitamos siempre del otro. Si no, la iglesia no tendría su razón de ser, ¿no? Justamente la comunidad de fe es eso, es poder compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, alabar juntos, pero también adorar y alabar al Señor, pero también estar los unos para los otros, estar en el sentido de sostenernos unos a otros, ¿no? Me gustaría leerles un pasaje que está en Filipenses 4:6, que dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Afanosos vendría a ser algo así como ansiosos o preocupados en extremo por algo. Bueno, hablamos de la ansiedad, ya la Biblia hablaba de la ansiedad, o sea que en esa época también había ansiosos, ¿sí? No es patrimonio de la actualidad de nosotros nada más, ya en la época de la antigüedad había ansiosos, había ansiedad, había preocupación en extremo. Entonces dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, ¿sí? Vamos a poner el foco ahí en la palabra conocidas. ¿Cómo podemos conocer lo que nos produce ansiedad si no lo ponemos en palabras? ¿Quién es el primero que escucha cuando habla? Uno mismo. ¿Sí? Es decir, le estamos hablando a otro, pero mientras hablamos nos vamos escuchando y vamos como armando la idea mientras hablamos y nos vamos escuchando. Después hay otro que nos escucha, pero es importante poner en palabras, ¿no? La oración es una manera de poner en palabras. Orar a Dios, pedirle a Dios, llevar nuestras peticiones, es una manera de poner en palabras. Por eso la oración es tan importante. Dios no necesita de nuestras oraciones. Somos nosotros los que necesitamos poner en palabras lo que nos pasa y poner nuestras peticiones delante de Él. ¿Sí? Entonces, hablar, contar, pedir, eso es muy importante. Dijimos con Dios en primer lugar, ¿sí? Con Dios en primer lugar en nuestras oraciones, con alguna persona que tengamos confianza, con algún amigo, amiga, a veces con nuestra pareja. Si es necesario, si hay un problema que no estamos pudiendo resolver, por más que lo hablamos muchas veces, buscar ayuda profesional, ¿sí? Eso es muy importante también, pero no callarnos, ¿sí? Esa es la consigna, no callarnos. Y dice, y la paz de Dios, que tiene que ver con el alivio, con la entrega, con el poder soltar, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. Muchas veces hay una batalla en el pensamiento, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la definición de ansiedad? Algo que está
permanentemente no como el pajarito, con ese picoteo incesante. Es importante esto de poder tener paz en el pensamiento, en nuestra mente. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, sí que entendemos que estamos en pandemia, entendemos que hay riesgos, entendemos que hay contagios, entendemos que hay pérdidas, pero dice que la paz de Dios sobrepasa eso que entendemos, esos pensamientos que aparecen todo el tiempo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz no tiene que ver con ausencia de conflicto. La paz tiene que ver con una actitud que tiene que ver con la entrega a Dios de nuestros conflictos y de nuestros temores y de nuestras ansiedades y de nuestros pensamientos, fundamentalmente. El temor. Hay una cosa fundamental del temor que tenemos que saber. Y ya con esto vamos terminando. El temeroso es egocéntrico. Todos, en alguna medida, cuando estamos bajo el temor, no un temor que todos podemos tener miedo, todos podemos tener miedos, pero cuando ese temor nos desborda y nos rige la vida, estamos en un momento de egocentrismo, ¿sí? Cuanto más temerosos estamos, más egocéntricos. Hay una culpa subyacente, y que es por no amar lo suficiente, ¿sí? La culpa es por no amar lo suficiente. El temeroso se queda ensimismado con sus temores. No puede ver más allá, no hay lugar para el otro. Si estamos ensimismados en nuestros temores, hay como, ¿no? Un velo, no podemos ver, o las anteojeras del caballo, ¿vieron? Que le ponen para que no se maree, ¿no? Le ponen esas anteojeras para que no vean para los costados. Bueno, estamos así. Cuando estamos con temores, no podemos ver para el costado, no podemos ver al otro, no podemos ver al que tenemos al lado. Estamos metidos en nuestro mundo, muertos de miedo, ¿no? Y entonces hay una culpa subyacente a ese temor que es por no amar lo suficiente. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el temor con no amar lo suficiente? Está en la palabra de Dios. Y saben, se los voy a leer. Dice esta palabra, fíjense qué interesante. Esta es una versión de la nueva traducción, creo que es la de la nueva traducción viviente, si no me equivoco, porque la copié, pero no me acuerdo al final si copié esa versión o la de la nueva versión internacional, pero se las voy a leer. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor ¿podés dar la cita tiene que ver con no amar. Pasaje? Sí, cómo no. Es Juan 4:18. Juan 4:18. Entonces dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y yo digo, ¿castigo de quién? El temor lleva en sí castigo, castigo de nosotros mismos, ¿sí? No es que Dios es el que nos castiga por tener temor, nosotros nos estamos castigando. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay un montón de temores, pero siempre ese temor va a recaer en lo que es el temor a la muerte, ¿no? El problema no es sentir miedo, sino cuando el miedo nos gobierna, y eso tiene que ver con el egocentrismo como una posición infantil, ¿sí? La posición egocéntrica es la infantil. El niño le está permitido ser egocéntrico, lo necesita porque está formando su ego, su yo. Ego y yo son sinónimos, ¿no? Digamos, al estar formando su ego, necesita estar ensimismado, necesita estar trabajando
en esa formación del yo. Entonces el bebé no mira si la mamá tiene 40 grados de fiebre, tiene hambre y llora a los gritos, y cada vez más fuerte, hasta que no se lo atiende no para de llorar. Esa es una edad donde nos está permitido ser egocéntrico. El niño de 2, 3 años egocéntrico. Tampoco va. Si la mamá está enferma, peor, se pone más fastidioso, ¿sí? Porque no está ahí la mamá para atenderlo. Ni hablar si viene un hermanito, ¿no? Entonces, el niño es egocéntrico. Ahora, el adulto, digamos que pasamos por momentos de egocentrismo, y es importante poder percibirlo, darnos cuenta que cuando estamos muy ensimismados y no miramos para el costado, el temor nos puede gobernar. Entonces, el problema, dije, que no es sentir miedo, sino cuando ese miedo nos gobierna. Y eso tiene que ver con el egocentrismo como una posición infantil. No vernos en una dimensión social de la que yo formo parte y a su vez eso forma parte de mí. Cuando perdemos esa dimensión social de que yo formo parte de esa sociedad, de esa familia, de ese grupo, de esa iglesia, yo formo parte y eso forma parte de mí. Cuando perdemos de cuenta esa dimensión social, nos volvemos egocéntricos, individualistas, egoístas, ¿sí? ¿Qué hacer con el malestar o la angustia? Perdón, Nati, me estaba olvidando de algo. Sí. Sí. Como vos decías en otra versión, ese pasaje, en la palabra de Dios para todos, que es una linda versión que últimamente estoy usando bastante porque presenta las cosas diferentes, dice, el amor no sufre del miedo, por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor, ¿no? Lo que vos estabas hablando. Y el pasaje que leíste antes, ese, por nada estéis afanosos, decía, si no sean conocidas vuestras peticiones, pero dice con acción de gracias. Que, o sea, cuando uno puede tener acción de gracias, cuando uno puede agradecer al otro es porque ama al otro, porque si no hay amor, no hay gratitud. Y muchas veces, ¿cómo nos pasa eso, no? Que cuando estamos centradas en nosotras mismas, no agradecemos, todo está mal, no agradecemos nada, porque no amamos, como vos decías. Es así. Es así, totalmente. Vemos todo, digamos, cuando estamos ensimismados, vemos lo que nos rodea como una amenaza. Todo está mal, empezamos a ver todo negro. Empezamos a ver que todo, digamos, a todo le encontramos algo negativo cuando estamos en esa actitud, ¿sí? Y todos podemos entrar y salir de esa actitud. Pero lo más importante es ver por qué entramos, qué nos pasó antes. Empezar a analizar y hacernos esas preguntas es muy, muy, pero muy valioso, de verdad, de verdad. Por otro lado, como decía Cristina, esto de madurez, el pasaje dice perfecto amor, mi versión, y en otra amor maduro, porque creo que tiene la misma raíz, ¿no? Del término en el original, creo que perfecto significa maduro, es decir, no perfecto en el sentido de que no tiene defecto, en el sentido perfecto como algo que no hay donde no hay defecto, sino maduro. Ese sería un poco el sentido, ¿no? Otra parte de la palabra de Dios nos dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que entrega su vida, éste la encontrará. Entonces se trata de vivir ese estilo de vida, ¿no? Se trata de vivir ese estilo de vida donde nos pensamos con cierto propósito social, de entrega, de darle al otro un lugar en mi vida, de amar, ¿sí? Esa es la forma en que nuestra sociedad va a sobrevivir, cuando todos seamos conscientes de que esa dimensión social tiene que estar permanentemente, ¿sí? En nuestra vida, luchar para que eso pase, para poder mirar al otro, para poder amar, porque amar es digamos eso, es poder darle un lugar al otro en mi vida. Amar, en definitiva, en términos prácticos, es darle un lugar al otro en mi vida.
y no puedo dar un lugar si no hay espacio, porque todo ese espacio lo ocupa mi temor, yo, mi egocentrismo, mis problemas, mis conflictos, siempre yo, yo necesito que me den, porque yo tengo para que poder estar más o menos armada y funcionar en la vida, necesito recibir. Bueno, qué importante esto de salir de nosotros mismos y ver la necesidad del otro, ver que yo estoy con miedo, pero el otro, no sé, perdió 2 familiares en un mes. Entonces esto de poder ver la necesidad del otro, ¿sí? Y fortalecernos siempre en el amor de Dios, pedir a Dios que ese amor que Él nos da lo podamos reflejar, lo podamos vivir prácticamente en nuestra vida, ¿no? ¿Qué hacer con el malestar? Y con esto terminamos, y la angustia, no taparla. No taparla, así como les dije, no callarse, no tapar el malestar, no tapar la angustia, muchas veces lo tapamos con placeres momentáneos, comemos mucho, buscamos llenarnos con cosas ricas, con series que nos distraigan, que nos saquen de la realidad, entonces vemos, no está mal ver una serie, está buenísimo, genial, pero ver un maratón o 5 o 6 horas o quedarnos toda la noche o digamos, llenarnos con algo que pensamos que nos va a sacar el malestar y no enfrentarlo, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿sí? Entonces, no tapar el malestar, sino ponerlo a trabajar a través de la palabra. Las adicciones no es solamente al alcohol, a las drogas, eso también son maneras de tapar, ¿no? También hay adicciones a mirar series de Netflix o a estar con el celular y mirar las redes, ¿sí? Es importante poder tener contactos significativos con las personas que nos rodean, utilizar las redes con ese beneficio, no para mirar cosas, no sé, a ver cómo estamos todo el tiempo mirando cosas para aprender y perdemos un poco el contacto. La palta mejora no sé, el sistema cardiológico, entonces, uy, qué bueno, y estamos todo el tiempo mirando, como bombardeándonos de información bastante irrelevante muchas veces, que parecen que fuera el descubrimiento. Entonces, qué importante usar las redes para tener un contacto significativo, para decir las cosas que queremos decirle a mandarle un te quiero a una amiga, qué sé yo, o estoy pensando en vos, o estoy orando por vos, ¿no? O tenés algún motivo de oración para compartirme. El poder usar creativamente las redes y en beneficio de los vínculos, ser creativos ahora que no podemos estar tan presentes físicamente, ser creativos en eso, ¿no? Redescubramos y trabajemos en nuestros vínculos, enfrentemos los conflictos, soltemos lo que no se puede controlar, es decir, lo que no está a nuestro alcance, pongámoslo en las manos de Dios. Pongamos la mirada en el otro y no en nuestro propio ombligo permanentemente y, muy importante, no nos autocompadezcamos todo el tiempo, que no es saludable, no es bueno. Estar todo el tiempo pobrecita, lo que me pasa a mí, ¿no? Poner la mirada en el otro. Creo que estos son herramientas valiosas, difíciles de hacer, pero no imposibles, y que se tienen que practicar, ¿no? La práctica es lo que hace que esto se empiece a ver como posible. Hasta acá, espero no haberlas mareado o aburrido y que algo de todo esto, a cada una le habrá quedado diferentes cosas porque, bueno, uno escucha muchas veces y toma cosas con las que se siente por ahí más identificado y otras no, otras las desecharán. Pero bueno, un poco es esto lo que quería compartirles.